Oveja Negra, combatiendo al capital. Y está con nosotros en línea, ya lo tenemos conectado, al abogado constitucionalista, integrante del Instituto Arturo Sampay, el señor Eduardo Barcesat. Eduardo, muchas gracias por recibirnos, por atendernos a esta hora. Buenas noches, bien. Hay un tema que lo atraviesa el Congreso, en tanto y en cuanto a la Cámara de Diputados, a las 8 y piquito de la mañana, que da media sanción a esta ley de normalización de deuda, pero a todo esto le cabe una denuncia penal, si no me equivoco. Así es, una denuncia penal, sí, a la que tanto el fiscal interviniente, Federico Delgado, sí, como el juez interviniente, que es el doctor Casanelo, Santiago Casanelo, han dado curso, es decir, están implementando las primeras medidas instructorias, que son recabar toda la documentación que ha sido gestionada por estos funcionarios inferiores del Poder Ejecutivo Nacional, que estuvieron en contacto con los fondos buitres y firmando preacuerdos, etcétera, para condicionar las decisiones del Congreso, y para así poder examinar la legalidad de estos instrumentos. Bueno, yo creo que el tema es bastante claro. Sí. En la medida en que se otorgue un trato preferencial a los fondos buitres, quebrantando las leyes de llamada Ley Cerrojo de pago soberano, y finalmente la que homologa la declaración solemne de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el trato que debe darse en materia de reestructuración de la deuda soberana de los países emergentes. Estas tres leyes, particularmente la tercera, que enalteció a la nación argentina ante la comunidad internacional, porque fue este país el que impulsó con su diplomacia a los acuerdos y los consensos necesarios para esa mayoría abrumadora que se obtuvo, una ley que se declaró de orden público. Sí, correcto. Y este Congreso, que no sabría cómo nominarlo, acaba de votar media sanción a la ley que la deja sin efecto, provocando una suerte, diría yo, de espasmo y de cuestionamiento a nivel internacional, porque dice, ¿cómo la Argentina, que impulsó una actitud de recupero, de soberanía de los países emergentes en materia de tratamiento de la reestructuración de la deuda externa, es el primero en tirar por la borda las 9 recomendaciones para caer en estos acuerdos que humillan la soberanía argentina y la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos? Bueno, le debe ser difícil a los medios y a todo aquel que no vive en la Argentina poder comprender esta cuestión del cambio de gobierno, ¿no? Y no solamente el cambio de gobierno, sino el cambio actitudinal en la política exterior y en la política de defensa de la soberanía. Así es, hemos recorrido los principales medios europeos, y sinceramente no hay ninguna palabra de elogio para esto. Los únicos que están contentos son, claro, por supuesto, los fondos buitres, Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Los demás, todos critican, observan, hay humoradas, hay, diría, una descalificación ostensible, sí, claro, del gobierno argentino. Bueno, y no solamente eso, sino solamente contentos también deben estar los que de todo esto obtengan algún rédito económico. Bueno, pero ahora tenemos que decir, claro, los que hasta el 9 de diciembre eran en la Argentina la clase gerenciadora del capitalismo financiero internacional y que siguen prestando servicio a ese capitalismo financiero internacional y no a la jura de la Constitución Nacional. Ya veo por qué suprimieron la fórmula habitual de juramento, claro, de defender por la patria, o jurar por la patria, y lo cambiaron por la expresión honradez. Bueno, si esta es la expresión de la honradez, más vale que la guarden en algún lugar, pero por favor, nada tiene que ver con la honradez. La honradez es, por supuesto, respetar el mandato y tener observancia a la supremacía de la Constitución Nacional como lo establece su artículo 36. Eduardo.
Sí. Nadia García, compañera nuestra de Oveja Negra, que está a mi lado, también le quiere hacer alguna pregunta. Es ¿Cómo abogada no? Ella, así que perfecto. Va a estar en tema. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Mira, tengo entendido por lo que estuvo saliendo en los medios de que la denuncia se fundamenta en defraudación y en traición a la patria. Yo quería que nos cuentes un poco, más que nada a los oyentes, que también se están desayunando con muchos de estos conceptos, qué significa y cómo hicieron para fundamentar la defraudación y la traición a la patria en esta denuncia. Bueno, en el orden está por la figura delictiva, los bienes jurídicos tutelados, viene primero traición a la patria, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, que es la figura más leve. Ajá, sí. La traición a la patria ha sido encuadrada en la hipótesis del inciso 1 del artículo 215 de la Constitución Nacional, que es cuando las autoridades someten al pueblo y a la nación a un dominio extranjero. Y en este caso, este dominio de capitalismo financiero internacional es al que nos hemos sometido en función de estos actos, preacuerdos, media sanción, etcétera. Quiero aclarar que la acción penal no solo se dirige contra Macri y su gabinete, sino también contra los legisladores que den su voto afirmativo, sean diputados o senadores, y cualesquiera sea la bancada. Así que también han caído 4 del Frente para la Victoria que le dieron su voto a esta aprobación. Así es. A media sanción de la ley. La figura de traición a la patria es esa, entregarnos, en este caso entregarnos económicamente. ¿Y por qué decimos entregarnos económicamente? Porque como ya también ha tomado principio de ejecución, este acuerdo con los fondos buitres va a conmover la reestructuración de la deuda operada en los años 2005 y 2010, por una razón muy elemental y muy sencilla, que tiene, por supuesto, su soporte normativo, que es que si al otro le han dado más, al que estaba en la misma condición que yo, tenía los mismos títulos, yo voy a pedir que me den lo mismo. Entonces algunos dicen, no, pero está la cláusula Rufo, que establecía que no había más pataleo a partir del 1 de diciembre del 2015. Pero la cláusula Rufo es una cláusula particular de los títulos, y lo que aquí están operando son las cláusulas o los principios normativos del derecho internacional consuetudinario, que se conocen como rebus sic stantibus y ceteris paribus, que traducido significa lo que yo tuve en cuenta sobre el estado de cosas al momento de contratar. Exacto. Si eso se modificó después, bueno, yo tampoco quiero quedarme con lo que me obligué. Quiero lo mismo que está resultando ahora de la negociación con los fondos buitres. Y esto se corresponde también con principios del derecho privado. Todos sabemos que en los concursos, concordatos, como se los llame, que es un principio casi uniforme en todas las legislaciones, cuando el concursado obtiene el apoyo del 66% de los acreedores y el 66% del capital en juego, adeudado, entonces ese concordato homologado es vinculante para los que o no entraron o votaron en contra. Entonces, si es vinculante, ¿por qué nosotros vamos a ir a, cuando logramos el 93,7%, por qué vamos a ir a darles varias veces más a los que en forma recalcitrante, recordemos que nos trabaron 35 embargos, entre ellos la fragata Libertad, ante una actitud recalcitrante a la Argentina, son enemigos jurados, como el señor Nicolás Stock de la Task Force Argentina, y después voy a hacer una referencia particular a esto. Entonces, a esos que fueron recalcitrantes, que perjudicaron al Estado-Nación Argentina, a su pueblo, a eso le estamos dando más, quebrantando un principio uniforme del derecho, de que cuando hay un proceso universal, como son la recomposición de deuda, o como es el concurso de acreedores, la voluntad de la mayoría se impone, y esto es así, no hay otro sistema. En Estados Unidos rige la misma ley. United Airlines y American Airlines, para quien quiera buscarlo en internet, recompusieron su situación financiera obteniendo décimas apenas
del 66% de los votos y del capital que estaba en juego. Y bueno, ahora están volando, renovaron su flota, tenían aviones ya obsoletos, etcétera, y han renacido en función de esta recomposición de su deuda. Eduardo. La nación argentina hace el camino inverso. Sí. ¿Saben a qué cifra vamos a llegar? No. Está acompañada en la demanda. La deuda nuestra recompuesta o renacida sería una variable como piso 384.000 millones de dólares, sí, y como techo 500.000 millones de dólares. Eduardo, esto es lo que están votando los diputados y senadores. Sí. Volviendo al punto específico de la denuncia, y ya para cerrar, porque nos urge entregar en la tanda, hacer un breve repaso o el hecho puntual de que la denuncia recae sobre cuántas personas y bueno, algún plazo específico en donde se va a avanzar. Todo el presidente, vicepresidenta, todo el gabinete de ministros y los legisladores, sean diputados o senadores, que en ese momento no estaban precisos quiénes serían, que voten a favor de la reestructuración bajo estas cláusulas leoninas, espurias y antijurídicas.